Carlos Felizola. Sí, presidente, no voy a alargar porque creo que tenemos todavía muchos puntos del orden del día. Aquí simplemente se está pidiendo un informe porque queremos saber cuáles son los argumentos del Ministerio de Educación y de sus autoridades, específicamente con relación a qué mecanismo administrativo, qué preceptos legales tuvieron en cuenta el descuento que se han hecho de los docentes, de las docentes. Y quiero decir por otro lado, presidente, que la huelga está establecida como un derecho constitucional. Por encima de cualquier ley, la huelga es un derecho constitucional. Es más, esta huelga docente que el propio Ministerio de Educación quiso que se califique de ilegal, fue calificada de legal. O sea que el propio Poder Ejecutivo, a través de otro ministerio, que es el que tiene potestad de calificar las huelgas, calificó esta huelga docente de una huelga legal. Por otro lado, presidente, a mí me parece que no es correcto que nosotros, desde afuera, desde el lugar que estemos, seamos senadores, ministros, lo que fuere, estemos hablando de quién tiene que ser dirigente sindical de tal o cual sindicato. Los sindicatos eligen sus dirigentes, mal o bien, pero se eligen en los sindicatos. O sea, no puede, o no sé, o vamos a volver a épocas anteriores en donde se digitaba el dirigente sindical, que era obviamente amigo, entre comillas, del ministro, del jefe, del decano, del rector, del patrón de turno. ¿A eso queremos volver? No, el dirigente sindical es elegido por sus asociados. Los sindicatos tienen la atribución de hacerlo y puede elegir, en este caso, a Parodia, a González, a Pera, quien sea. Entonces, me parece muy mal querer calificar de malo o bueno dirigentes sindicales. Podemos tener opiniones personales, pero finalmente son los docentes en su gremio quienes eligen a sus dirigentes. Y eso es legal y es legítimo. Entonces, presidente, nosotros apoyamos la lucha gremial de los docentes, que junto a los dirigentes de blanco del sector de la salud, tenemos que reconocer, son los que gracias, repito esto, gracias a la lucha que hicieron durante años, han logrado reivindicaciones que posiblemente no tienen otros sectores, que también deberían tener, pero por la organización, por el trabajo, por la valentía que han tenido, tanto el sector de salud de blanco como el sector de la educación, el sector de docentes, han obtenido, y muchas veces en contra de sus patrones de turno, han conseguido reivindicaciones que son reivindicaciones que también se deberían extender a otros sectores, que lastimosamente no tienen la organización, la fuerza, la dignidad y la valentía de muchos de estos sectores docentes y de trabajadores de la salud. Entonces, presidente, lógico, a nadie le gusta llegar a situaciones extremas. La huelga es una situación extrema. Pero ¿por qué no se solucionó antes? ¿Quiénes son responsables de que se solucione antes de llegarse a una medida extrema? La autoridad del área. La autoridad del área, ¿acaso no tienen que negociar, sentarse en una mesa e impedir que se llegue a una medida extrema como es la medida, como la huelga, que es legal, está en la Constitución? Pero también hay que pensar, así como se dice, los docentes dejan sin clase a los niños. Bueno, pero ¿y por qué los docentes hacen huelga? ¿Quiénes son los que tienen que hablar y sentarse en una mesa y llegar a acuerdos con los docentes antes de que los docentes lleguen a una medida extrema como es la huelga? Y son las autoridades, en este caso de educación, que fueron incapaces de llegar a un acuerdo con ellos. Y por eso se llegó a esta huelga. Así que, presidente, lo mínimo que podemos hacer es pedir este informe para ver en qué preceptos legales y en qué mecanismos se basaron las autoridades del ministerio para descontar salarios a gente que trabaja para tener estos salarios. Y les costó, puedo asegurar, muchos de estos docentes llegar a conseguir estos salarios. Lucha para llegar a estos salarios que hoy le están confiscando, es el término que quiero usar, en el Ministerio de Educación. Gracias, presidente.
Gracias, señor.